Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción al capítulo número 35 de Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan, o mejor conocido como Samurai X. Y bueno, en el episodio anterior vimos cómo pues después de que nuestro querido Kenshin obtuviera su nueva katana, termina rememorando una memoria del pasado, donde nos muestran cómo pues después de toda esta cuestión de la restauración y tal, se termina topando pues con un grupo, bueno, una pareja de simpáticas personas, los cuales pues le terminan pues ahí cuidando bastante bien. Vemos como pues ahí termina congeniando ahí un poquito con ellos y tal, y viendo como pues conociendo pues un poquito de su historia de trasfondo, viendo como pues lamentablemente el hombre era una especie de detective ahí, pues que trabajaba ahí por la justicia y tal, que lamentablemente pues terminó ganándose peligrosos enemigos. En una ocasión pues incluso habiéndole cortado pues una de sus manos. Aún así vemos como pues después de todo esto de la restauración, terminan pues yendo a buscar venganza con él. Así que obviamente Kenshin, viendo pues ahí el futuro pues que hay en esta gente, termina pues ahí intentando ayudarles. Obviamente pues no queriendo ahí desenvainar la espada, o sea, que le había dado pues el herrero, ya que recordemos pues que él no quería pues volver a ese camino de sangre. Aunque al final, debido pues a querer protegerlos, termina pues desenvainando la misma, solo para darse cuenta pues lo de el filo invertido, y dándose cuenta pues de lo que tenía que hacer ahora, logrando derrotar pues a sus adversarios pues sin ninguna dificultad y sin temor pues a terminar matando a nadie, aunque yo sigo diciendo que un golpe ahí potente con eso también te podría llegar a matar, pero en fin. Eh, ya después de toda esta cuestión, vemos como pues todo termina bastante bien, afortunadamente. La verdad es que me temía lo peor, o sea, por esta parejita. Pero al final pues terminó todo bien. Vemos como pues Kenshin a partir de ahí que vemos que tiene pues toda esta idea ahora con su katana ahí, con el filo invertido y tal, habiendo ahora pues obtenido la nueva y viendo pues en un nuevo futuro justamente pues con la familia actual, o sea, el hijo este de el herrero y el hijo este. Bastante bonito la verdad, pero es momento de continuar para ver, bueno, qué es lo que va a pasar pues ahora en la actualidad con toda esta cuestión de lo de el querido Shishio. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y finalmente tenemos el reencuentro más esperado. Aunque antes de llegar a eso, tenemos que hablar pues de lo acontecido al inicio de este episodio, donde vemos como pues nuevamente Kenshin intenta pues ahí separarse pues de los colegas que ha hecho en el camino, obviamente pues para no involucrarlos pues en toda esta cuestión de su lucha contra Shishio. Viendo como pues al final Misao pues no tiene más elección, o sea que terminar pues aceptando toda esta cuestión. Mientras nuestro querido Kenshin pues espera ahí la respuesta ahí de para poder encontrarse pues con esta última persona pues que tiene que ver antes de su combate final contra el antagonista. Mientras tanto, bueno, vemos como pues el destino termina ahí obrando de maneras pues peculiares, viendo como pues tras esto, tras la plática ahí con su abuelo entre comillas de esta Misao, esta decide pues ir a un localcito pues a comer un poco.
donde justamente vemos que, bueno, nuestra querida Kaoru junto con Yahiko pues han empezado ahí a laborar un poquillo, obviamente pues intentando quedarse en ese punto para lograr a ver si de esta manera pues logran obtener alguna pistilla sobre el querido Kenshin. Y vaya que, como digo, el destino pues termina cayendo, viendo cómo pues esta Misao termina llegando a ese preciso lugar. Logra terminar viendo pues el cartelito del Kenshin y bueno, ya terminamos viendo lo que termina pues pasando. Bueno, un poquito de comedia ahí para aligerar un poquito las cosas. Está Kaoru pues poniéndose ahí un poquito celusita después de la cuestión, pero luego volviendo pues en sí. Viendo como pues al final, o sea, tras que lograra, bueno, ya cuando el abuelo pues logró encontrar ahí a la persona que estaba buscando Kenshin y lanza la bengalita ahí para darle la señal, vemos como pues obviamente al enterarse esta Misao pues se da cuenta de lo que significa, así que pues le termina pues haciendo es la pregunta pues importante a esta Kaoru, que aún sabiendo pues toda la situación de Kenshin y tal, o sea, estará dispuesta pues a aún poner en riesgo todo con tal pues de llegar a verlo, y obviamente pues la respuesta de Kaoru termina pues siendo una positiva. Siendo que al final, bueno, Fumisao pues la termina ahí llevando con el abuelo, obviamente pues para terminar obteniendo la información. Mientras este Kenshin se termina pues bueno, ya habiendo obtenido la información, se dirige obviamente directamente pues a ver a la persona que está buscando. Nada más y nada menos pues que su mismísimo maestro, aquel que le enseñó pues este estilo de espada, o sea que utiliza, bueno, que hemos estado viendo utilizar a el mismísimo Kenshin. Eh, al parecer, pues que, bueno, aquí revelándonos que Kenshin pues no obtuvo todas las técnicas de este, o sea, de este arte, y que le faltaba obviamente pues la técnica definitoria, la cual pues no pudo obtener ya que, bueno, se terminó pues separando de su maestro pues antes de completar el camino. Aquí, bueno, nos explican un poquito, o sea, de lo que terminó pasando en la relación, pues, de estos, nos explican un poquito, pues, también de la situación, pues, de este arte de la espada, el cual, pues, es bastante poderoso por lo que se ve, que debido a ello, pues, este arte siempre, pues, va pasando de generación en generación, intentándose mantener, pues, neutral al caos ajeno, ya que, como se dice, si este arte de la espada tomara pues ahí un bando, obviamente pues le otorgaría la victoria contundente a ese lado. Es por eso pues que tiene que ir mantenerse a neutral y tal, simplemente pues podríamos decir mantener ahí un equilibrio de poder y que este poder pues no se termine corrompiendo, ya que pues así como terminó yéndose pues al lado entre comillas de los buenos, podría haberse pues también ido pues al lado de la obscuridad. Aunque Kenshin pues no entendía pues esta cuestión pues en ese momento, y aunque su maestro en cierta manera, o sea, tiene parte de razón y tal, o sea, que un poder tan grande, eh, o sea, no debería, entre comillas, pues sí irse para un lado o para el otro porque pues, podría desbalancear ahí las cosas. Tampoco se puede mantener ahí neutral toda la vida. O sea, ¿de qué serviría pues tener ahí un poder o sea, tan grande y tal? O sea, si simplemente pues te vas a dedicar a observar ahí las cosas. Bueno, según esto pues es para proteger y tal, pero no eligiendo pues un bando, aunque lo veo complicado porque utilizar pues este arte, o sea, tiene, o sea, en algún momento, o sea, te vas a poner de un lado o de la balanza o de la otra. Pero bueno, ya al final, bueno, vemos cómo pues el maestro se termina pues ahí recriminando a Kenshin, o sea, de su inmadurez pues en el momento y todas las consecuencias, o sea, que tuvo el hecho de haber utilizado pues este arte de la espada, eh,
eligiendo pues ahí este bando, o sea que se supone pues que era de los buenos, pero al final vemos que terminó, aún así con paz y tal, terminó trayendo también ahí otras consecuentillas. Pero bueno, ya al final, obviamente pues al renegar ahí un poquito pues del pobre de Kenshin, vemos como pues Yahiko y esta Misao que recientemente pues estaban llegando pues al lugar después de haber recibido la información. Obviamente molestos pues intentan recriminar al maestro de Kenshin. Aunque, bueno, al final pues todo esto termina quedando de lado cuando Kenshin termina pues ahí viendo como pues la queridísima Kaoru pues también se encuentra ahí junto con ellos. Como les digo, bastante bonito. Esperaba, no sé, un recuerdo, un reencuentro un poquito pues no sé, una ambientación más bonita, la verdad, para tal. Pero bastante bien, la verdad. O sea, tengo interés de ver cómo pues terminará resultando este reencuentro. Algo me dice que Kaoru saldrá con alguna cauruciada, la verdad. Ya sabemos cómo es la relación pues de estos, o sea, de estos dos, la verdad. Y bueno, al final obviamente el maestro le va a tener que enseñar ahí la técnica definitiva después de que le demuestre probablemente algo y tal. El maestro pues termine ahí accediendo y tal, porque no creo que este Kenshin, o sea, termine yéndose sin haber obtenido pues ahí un power up que le termine pues ahí dando un poquito de ventaja en la batalla pues que se avecina. Y bueno, ya con esto solo parece ser que nos termina faltando el querido de Sanosuke para ya tener, bueno, también nuestra querida Megumi, pero Megumi pues se terminó quedando, pero bueno, ya veremos qué es lo que termina suscitándose. A este punto estoy seguro, empiezo a pensar, o sea, que mi broma de que Sanosuke va a llegar justamente cuando las peleas comiencen, o sea, la empiezo a ver bastante más factible, la verdad. Y bueno, al menos ahora a Shisho pues le quedan 9 espadas de momento porque ya una pues fue totalmente derrotadilla. Así que bueno, esperar cómo seguirá desenvolviéndose pues esta subtramilla si Kenshin pues obtendrá la técnica definitiva, su Nobel Phantoms definitivo. Y bueno, que es lo que también pues terminará pasando con el reencuentro de tanto de Kenshin con esta Kaoru. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.